Muy buenas tardes. En primer lugar, mi profundo agradecimiento por esta gentil invitación para participar en tan importante evento. Eh, y sobre todo para tratar sobre un tema que es el de las cooperativas, que personalmente es un tema que me apasiona, es un tema que mi padre desarrolló durante muchos años, él fue el coautor de la ley de cooperativas, y nosotros hemos seguido desarrollando esa línea, ¿no? Y es un tema muy importante porque, en primer lugar, tenemos que recordar que es un modelo que en nuestro país tiene ya más de 70 años de desarrollo. Las cooperativas las encontramos en todos los departamentos, en todos los lugares del país, a nivel nacional, ¿no? Y si bien el último censo, que fue del año 2017, llevado a cabo por el Ministerio de la Producción, hacía referencia a que existían más o menos 1.300 activas, hoy día se estiman que deben haber unas 2.000 activas, y uno podría decir, bueno, comparativamente con las sociedades, son muy pocas, porque las sociedades son cientos de miles que existen en el Perú, y las cooperativas son como 2.000. Pero las cooperativas tienen algo muy particular. Son organizaciones que aglutinan gran cantidad de personas. Así, mientras nuestras sociedades, las sociedades anónimas básicamente en el Perú, son en el fondo sociedades unipersonales, porque tenemos que un socio tiene el 99.9% y el otro socio tiene el 0.1%. Entonces, en el fondo son sociedades unipersonales. Las cooperativas, por el contrario, son organizaciones que se caracterizan, como decía, por tener gran cantidad de gente, gran cantidad de socios. Entonces podemos encontrar cooperativas acá en el Perú con 130.000 socios, 150.000 socios, 80.000, 40.000, 20.000, 5.000, 500 socios. Nunca vamos a encontrar una cooperativa que se constituya con 2 socios, como lo hacen las sociedades anónimas, ¿no? Y dentro del universo de cooperativas que tenemos, porque tenemos agrarias, cafetaleras, de consumo, de vivienda, de transportes, mineras, de ahorro y crédito, etcétera, colegios cooperativos también, ¿no? Tenemos que decir que los dos tipos de cooperativas más importantes por el número actualmente son las de ahorro y crédito y las cooperativas agrarias. En el año 2021 se dicta una ley de cooperativas agrarias que vamos a hacer referencia, y a partir de ahí se han constituido a la fecha casi 600 cooperativas, nuevas cooperativas agrarias. Entonces, la importancia de este modelo societario es muy alta. Se estima que por lo menos 1/3 de nuestra población está vinculado directa o indirectamente con cooperativas. Entonces, ahora vamos a referirnos sobre algunos temas registrales, ¿no? Y un poco de lo que se ha hablado el día de ayer, ¿no? Como antecedente tenemos que decir que nuestras cooperativas cuentan con una ley que es del año 81. Entonces, esta ley ya tiene 44 años de vigencia. Y como ustedes ven, ha sido modificada 7 veces la ley de cooperativas, ¿no? Desde el año 81 hasta la reciente modificación del año 24 con la ley 32.221. Pero si ustedes observan, aquí hemos hecho una llamada en el sentido de que en el año 90, al anterior, por favor, que en el año 90 se dictó el decreto supremo 074/90-TR, vale decir, el texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas es del año, publicado en el año 91, cuando se habían producido 2 modificaciones. A la fecha, a fines del 2024, la Ley de Cooperativas tiene más de 50 artículos derogados y o modificados, y no contamos hasta ahora con un nuevo texto único ordenado. Entonces, ese texto único ordenado del año 91, señores, es a la fecha un texto único totalmente desordenado. ¿Y por qué les digo esto? Porque han habido observaciones registrales, en el caso de cooperativas, amparados en normas derogadas, ¿no? Y probablemente se deba a esto, ¿no? A que se estuvo trabajando con un texto único ordenado que ya no estaba vigente. Tenemos una ley importante también, aparte de la Ley General de Cooperativas, que aplica a todos los tipos de cooperativas. En el año 2018 se dicta esta ley especial para las cooperativas de ahorro y crédito que solamente operan con sus socios. A esas cooperativas se les aplica esta ley especial y la Ley General de Cooperativas. En el año 2021, como les comentaba, se dicta esta ley, la Ley
31.335, que es una ley para cooperativas agrarias, donde el Estado promueve el desarrollo agrario a través del modelo cooperativo. Es más, apuesta por el modelo cooperativo con mucha fuerza, hasta el punto de contener normas que propicien la transformación de las asociaciones agrarias a cooperativas agrarias. Y en base a estas normas que les decía, desde que se dictó hasta la fecha, ya cerca de 600 nuevas cooperativas han aparecido. Otra norma importantísima que sí ha ayudado muchísimo a nivel registral, y viene ayudando, creo yo, bastante, es este reglamento. El Reglamento de Inscripción de Cooperativas, el RIC. Como ven ustedes, es bastante joven, está vigente desde el 4 de marzo del 2023. Las cooperativas han sufrido mucho, tengo que decirlo, a nivel registral, y siguen sufriendo a nivel registral. Pero han sufrido mucho, porque mientras hay mucho conocimiento por parte de los temas societarios, las normas no ayudaban, poco desconocimiento sobre el tema cooperativo, lo que ha generado muchas observaciones. Con el tiempo, los pronunciamientos de las salas registrales, del tribunal registral, sirvieron de jurisprudencia, pero esta norma, este reglamento ha ido y nos ha dado un paso adelante, ha ayudado a mejorar la situación registral de las cooperativas. La última norma que hay que tener siempre en cuenta es la Ley General de Sociedades, porque es una norma que también se aplica a las cooperativas. Hemos dicho al inicio que las cooperativas tienen una ley general, una ley especial. No están dentro de la Ley General de Sociedades. ¿Son sociedades? Sí, pero están reguladas en una ley especial. Entonces, esta Ley General de Sociedades se aplica a las cooperativas, sí, de manera supletoria. Tanto el artículo 2 de la Ley General de Sociedades como el artículo 116 de la propia Ley General de Cooperativas permiten la aplicación supletoria de esta norma. Vamos a ver algunos aspectos registrales, ¿no?, que vamos a comentar. La primera de ellas es la renovación anual por tercios. Como ustedes saben, en el caso de cooperativas sucede algo muy particular. La ley de cooperativas ordena que anualmente se produzca una elección, una renovación de los integrantes de los órganos de gobierno en por lo menos un tercio del total. Y esto difiere a lo que conocemos con el caso de las sociedades anónimas. Nosotros elegimos un directorio de repente por 3 años o por 5 años y ese directorio se mantiene durante todos esos años. Todos los integrantes tienen ese mismo plazo de mandato. Pero en las cooperativas no. En las cooperativas lo que tenemos es que elegir a los directivos con estas características, ¿no? Un directivo por 3 años, otro directivo por 2 años, otro directivo por 1 año y los suplentes siempre por 1 año. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que establece la ley. Y al año siguiente, por lo menos un tercio sea renovado, sea reemplazado. ¿Correcto? Pero como comprenderán, esto genera problemas en las cooperativas porque estas elecciones tienen que terminar en registros públicos, tienen que terminar siendo calificadas para ser inscritas y publicitadas. Entonces, hemos tenido observaciones como, por ejemplo, si es válido elegir a 2 titulares si existen 4 puestos vacantes. Hemos tenido muchas observaciones donde los registradores nos decían hay cuatro personas que deben ser renovadas porque se les ha vencido el mandato. Pero a las elecciones solamente se presentaron 2 y fueron elegidos esos 2. Han habido observaciones. Felizmente el reglamento actual ya dice, sí se puede elegir menos de las vacantes que existen, en la medida que permita obtener quórum, contar quórum. Si se cuenta con el quórum, es perfectamente válida la elección y el acceso a registros. Otras observaciones, por ejemplo, hemos tenido si es obligatorio elegir suplentes. Muchas veces las cooperativas, como les he mostrado, tienen titulares y suplentes, pero por alguna razón no se ha elegido a los suplentes. Generaba observación registral. El reglamento, felizmente, ahora ya lo ha aclarado, dice no es obligatoria la designación de suplentes, ¿no? Por más que el estatuto contemple que el Consejo de Administración tiene 3 titulares y un suplente, si no se elige el suplente, bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo deben llevarse a cabo las elecciones? También es un tema que genera a veces observaciones registrales. Y acá tenemos 2 situaciones.
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen su norma especial y en su norma especial se indica que las elecciones tienen que desarrollarse dentro de los 3 primeros meses del año, o sea, hasta el 31 de marzo. Y las demás cooperativas, la ley de cooperativas no dice absolutamente nada, o sea que eso dependerá de lo que señale su estatuto. Pero ¿qué pasa si una cooperativa de ahorro y crédito no lleva a cabo sus elecciones el 31 de marzo, sino que las lleva el 4 de abril o el 5 de mayo? Pues hemos tenido observaciones donde nos han dicho que al haber efectuado fuera de plazo, ya no accede a registro. Y eso es ilógico, ¿no? Y eso es ilógico porque bajo ese criterio le están diciendo al administrado, espérese hasta el próximo 30 de marzo para que pueda hacer sus elecciones y durante todo ese año que la cooperativa tenga problemas de representatividad, ¿no? Felizmente ya hay jurisprudencia registral, eso no está en el reglamento, pero ya hay jurisprudencia registral en el sentido de que llevar a cabo las elecciones fuera del plazo legal o el estatutario no impide el acceso a registro. La SBS será quien sancione esa cooperativa por realizar tarde sus elecciones, pero no será registros quien impida que se inscriba. Se puede llevar a cabo elecciones en una asamblea extraordinaria. Ese también ha sido un tema que hemos discutido varias veces en registros, ¿no? Nos han dicho lo siguiente: como las elecciones se realizan todos los años, es propio de una asamblea ordinaria. Ustedes me están presentando elecciones en una asamblea extraordinaria, lo observo. Pero eso no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque en la cooperativa hay un solo órgano máximo de gobierno que se llama Asamblea General. Así como en las sociedades anónimas se llama Junta General, en las cooperativas se llama Asamblea General. Y que sea ordinaria o extraordinaria no significa que sean dos órganos, ¿no? Sino que puede obedecer a plazos de convocatoria, a temas de agenda, pero en la medida que unas elecciones hayan sido debidamente convocadas, ¿no? Formen parte de la agenda, que se haya cumplido con el plazo de convocatoria y que se haya cumplido con los demás requisitos estatutarios, no tiene por qué ser objetada, ya sea que se desarrolle en el marco de una asamblea ordinaria o de una asamblea extraordinaria, ¿no? Esta es, por ejemplo, una resolución del Tribunal Registral del año 2022 que dice, no constituye un defecto que impida la inscripción del título el hecho que la Asamblea General realizada sea ordinaria o extraordinaria. Quiere decir que efectivamente hubo esa discusión a nivel de la primera instancia, pero el tribunal, con buen criterio, vio que es indiferente que se trate de una asamblea ordinaria o extraordinaria para que tenga acceso al registro. Un tema que ha sido muy interesante y que ha sufrido bastantes cambios a nivel registral es el del principio de continuidad en el cargo. ¿A qué nos referimos? ¿Puede continuar sesionando válidamente un consejero con mandato vencido? Vale decir, nosotros sabemos que a nivel de las sociedades, el directorio de una sociedad anónima, por ejemplo, es elegido por un tiempo determinado, ¿correcto? Pero si vence ese tiempo, ¿qué sucede con esos directores? La ley de sociedad dice que continúan en el cargo hasta que haya una nueva elección, ¿no? Entonces, esto es lo que en el caso de cooperativas. La Ley General de Cooperativas no regula de manera expresa la continuidad en el cargo, entonces no vamos a encontrar en la Ley de Cooperativas una respuesta. La Ley de Sociedades, como les decía, sí lo regula. Si ustedes ven el artículo 163, dice el periodo del directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros, pero el directorio continúa en funciones aunque hubiese concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección. Entonces, para el caso de las sociedades está clarísimo, sí hay continuidad. ¿Y lo aplicamos a las cooperativas o no lo aplicamos? No está en la ley de cooperativas, está en la ley de sociedades. Pero al comienzo dijimos que la ley de sociedades se aplica supletoriamente. Entonces uno podría decir sí, pero algunos también podrían decir no, no me parece, porque puede generar ir contra la naturaleza de la cooperativa. Tanta discusión hubo sobre este tema porque habían posiciones encontradas, había registradores que aceptaban aplicar la continuidad en el cargo de forma supletoria y otros registradores que decían no, desnaturaliza.
Y este tema llegó hasta un pleno. ¿Y qué resolvió el pleno? Por un voto a favor. Que no resulta aplicable supletoriamente la parte final del artículo 163 de la Ley General de Sociedades al Consejo de Administración de las Cooperativas. Es decir, que una vez concluido el periodo de funciones, deberá cumplirse con la Ley General de Cooperativas y procederse a la renovación por tercios del órgano correspondiente. Entonces el Pleno zanjó el problema, la discusión, y dijo, no se aplica. Y así estuvimos hasta el año 2020, que por una ley del Congreso se dispuso o se precisó, que en el fondo es una interpretación, no un precisas, es un interprétase, ¿no? Que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades se aplica a los consejos y comités de las organizaciones cooperativas constituidas al amparo de la Ley General de Cooperativas. O sea, a través de una ley del Congreso se dijo, no señores, sí se aplica el principio de continuidad en el cargo, ¿no? En cooperativas. Se aplica supletoriamente el artículo 163. En el año 2021, esta continuidad en el cargo a través de otra ley es confirmada para el caso de las cooperativas agrarias. No se necesitaba, me dirán ustedes, porque ya lo habían dicho a nivel de todas las cooperativas, sí. Pero en el caso de las cooperativas agrarias se puso ese agregado que ven ustedes en verde. En ningún caso la continuidad en el cargo se mantiene vigente por más de un año. No estoy muy de acuerdo con ese agregado, pero las cooperativas agrarias así lo quisieron en su momento, ¿no? Entonces la regla general es que en todas las cooperativas se aplica la continuidad en el cargo. ¿Ok? Aunque hubiese vencido su mandato. A mí me eligieron como integrante del Consejo de Administración hasta el año 2023 y estamos 2025 y no se han hecho elecciones, sigo en el cargo con todas mis funciones, ¿no? Salvo en el caso de agrarias, que es por un año como máximo. Entonces, en base a la ley, a la primera ley, ¿no? Es que ya Registros comenzó a expedir certificados de vigencia, ¿no? Para estos casos de consejeros que tenían mandato vencido, pero como el registrador observaba que no habían nuevas elecciones, manifestaba en consecuencia que al amparo de esta ley seguía vigente su cargo. Y ya como para que no quepa la menor duda, el reglamento, el RIC lo dice en forma expresa, dice, las instancias registrales deben asumir que los miembros de los consejos y comités continúan en funciones al que hubiese concluido su periodo. ¿Ok? Lo dice clarísimo, ¿no? Y al final dice, la continuidad de funciones se rige para los últimos miembros de los consejos y comités inscritos, sea cual fuera la fecha en que fueron elegidos. Y ahora sí ya no hay ninguna discusión, ¿no? Ya lo dijo la ley agraria, y lo dice ahora el reglamento de inscripciones de cooperativas. Sin embargo, no obstante toda esta claridad, seguimos encontrando problemas. Se solicitó un certificado de vigencia y tuvimos el caso de una certificadora que negó la emisión de un certificado de vigencia, señalando que la ley no le era aplicable, porque el RIC había establecido que solo se aplica a las instancias registrales. Vale decir que solo obliga al registrador y al tribunal, pero no a un certificador. Yo no veo realmente dónde la ley haga esa salvedad, ¿no? O la segunda, ¿no? Que dice, la aplicación de la ley 31029 es excepcional hasta el 30 de mayo del 2021, dijo la abogada certificadora. El tribunal revocó en ambos casos, felizmente, porque las normas son clarísimas. Entonces es un tema que ya no merece discusión, pero sí han seguido habiendo observaciones. Observen que la primera es del 2024. ¿La continuidad aplica a todos los órganos? Sí, y la respuesta es sí, porque la ley 31029 no hace ningún distingo al respecto. Y dice, se aplica a los consejos y comités. Se aplica a todos los órganos, sin duda. Pero, por ejemplo, seguimos encontrando algunos pronunciamientos, como este del 2023, donde el tribunal parece no aplicarlo al comité electoral. Si se ve esta resolución, ¿no? Se observa de que el tribunal registral está analizando unas elecciones llevadas a cabo por un comité electoral cuyos integrantes ya había vencido su mandato.
Y el Tribunal Registral dice, bueno, si ya venció su mandato, estas elecciones no valen, ¿no? Y la solución la encuentra el Tribunal Registral en el artículo 47 del Reglamento de Inscripciones, ¿no? Donde se debía haber convocado a una asamblea eleccionaria, pero esa no era la norma aplicable. La norma aplicable era precisamente lo dispuesto en el RIC, la continuidad de funciones. El Comité Electoral continuaba en funciones. Vigencia de los cargos. Vigencia de los cargos es otro tema que también ha generado mucha discusión, muchas posiciones distintas entre los señores registradores, ¿no? La vigencia de los cargos en los consejos básicamente, ¿no? Y nos formulamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el plazo de vigencia de los cargos directivos de presidente, vicepresidente, secretarios y vocales? ¿Cuál es el plazo de vigencia? Vamos a la ley de cooperativas. Miren primero el artículo 27. ¿Qué es lo que dice? Que compete a la Asamblea General elegir a los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia Electoral. O sea, Asamblea General elige a los miembros. Y es la que define por cuántos años los elige. Por un año, por dos, por 3 años. ¿Ok? Pero los cargos, ya sea presidente, vicepresidente, secretario, cualquier otro cargo vocal, se define al interior de cada órgano. Ven el artículo 30 para el Consejo de Administración, dice, entre sus atribuciones está elegir de su seno, o sea, al interior, a su presidente, vicepresidente y secretario, con cargo a que los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales. Ya está clarísimo. Asamblea me elige como directivo titular, directivo suplente y me asigna los años de vigencia de mi mandato. Y al interior, los electos, entre ellos, deciden quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quién es el secretario. Asamblea elige los titulares y suplentes, fija el periodo de mandato como directivo. Entonces ustedes ven ahí, la Asamblea General ha elegido estos 4 órganos de gobierno y ahí están los titulares, ¿no? Uno por 3 años, otro por 2 años, otro por 1 año y el suplente por 1 año. Luego, los consejos y comités internamente eligen a su presidente, vicepresidente y secretario. Como ven ustedes, no hay plazo para el cargo de presidente, ni de vicepresidente, ni de secretario, porque esa es una decisión interna. ¿El plazo quién lo ha dado? La Asamblea. ¿Pero lo ha dado al cargo? No lo ha dado al cargo. Lo ha dado a la condición de titular. Se lo ha dado a la condición de titular. ¿Por 3 años, por 2 años o por 1 año? En esos 3 años, por ejemplo, yo podría ocupar el cargo de presidente por 3 meses, de secretario por 4 meses y de vocal por 2 años. Porque internamente el Consejo decide reestructurarse. La única excepción la tenemos ahora con las cooperativas agrarias, porque la ley 31335 ha establecido que en el caso de cooperativas agrarias, la Asamblea va a elegir directamente al presidente del Consejo de Administración y al presidente del Consejo de Vigilancia siempre por 3 años, ¿no? Y los demás cargos se distribuirán de manera interna. Entonces, transcurrido el año, pierden vigencia, y esto es lo que discutíamos muchas veces con registros, si transcurrido el año perdía vigencia el cargo de presidente, vicepresidente y secretario, ¿no? Y la respuesta es que no pierden vigencia. Entonces, si yo he sido elegido, por ejemplo, por 3 años y me estoy desempeñando como presidente del Consejo de Administración, aunque pase 1 año, seguiré siendo presidente hasta que el mismo Consejo de Administración no decida reinstalarse, reconformarse y redistribuir los cargos en base a las normas que hemos leído. Felizmente, a la fecha ya existen 2 leyes, la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Ley de Cooperativas Agrarias, que en forma expresa lo dicen, ¿no? Tanto en la Ley 3822 como en la Ley 31335 se señala expresamente que los cargos de presidente, vicepresidente y secretario se mantienen vigentes mientras no se haya producido una nueva distribución, siempre que el directivo cuente con mandato vigente. ¿Ok? Entonces, los cargos no tienen plazo. Lo que tiene plazo
es el tiempo por el cual he sido elegido como titular o como suplente. Plazo que, como hemos visto, también ya se ha relativizado, porque puede ser que venza y mientras no haya elecciones se va a aplicar el principio de continuidad en el cargo. Esta es una resolución del Tribunal Registral que recoge lo que hemos señalado. Dice: en la expedición de la vigencia del integrante del Consejo de una cooperativa debe distinguirse su vigencia en el cargo de su vigencia como miembro del Consejo, porque el primero dependerá de la designación de cargos realizada en la instalación del Consejo, mientras el segundo del tiempo por el que fue elegido como consejero por la Asamblea General. Es una resolución que con toda claridad hace ese distingo, ¿no? Y nos ayuda a ir en esa línea. Otro tema a nivel registral, el tema de la reelección. La ley de cooperativas prohíbe la reelección inmediata, como regla general, ¿no? Salvo, dice, que el estatuto lo permita, ¿no? Artículo 33, numeral 4, dice: salvo disposición diferente del estatuto, no podrán ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ¿no? Entonces, lo que está prohibiendo la ley de cooperativas como regla general es la reelección inmediata. No la reelección, sino la reelección inmediata, ¿ok? Salvo que el estatuto lo permita. Aquí hay una primera discusión. ¿Y el estatuto puede permitir varias reelecciones inmediatas o solo una? Si vemos lo que dice la ley de cooperativas, yo creo que el estatuto podría permitir varias reelecciones inmediatas. Porque acá no dice una sola, salvo que el estatuto permita una sola reelección, no dice. O sea, en buena cuenta este artículo permite solo una reelección inmediata, o se podría autorizar una reelección indefinida, como les estaba diciendo, ¿no? También en esto han habido pronunciamientos en las dos direcciones, ¿no? Se ha definido el tema para el caso de las cooperativas agrarias y de las cooperativas de ahorro y crédito. Para ellas está definido el tema. ¿Por qué? Porque existe una norma expresa, ¿no? Una norma expresa que dice exactamente lo mismo en los dos casos. Bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el caso de cooperativas agrarias y cooperativas de ahorro y crédito, el estatuto puede permitir la reelección inmediata, pero por una sola vez. Ahí habrá que descansar un periodo y se puede volver a postular. Ahora, ¿qué pasa con las demás cooperativas? Las de vivienda, consumo, pesqueras, de colegios educativos, por ejemplo, ¿no? No tienen una norma expresa como esta. Por eso es que todavía seguimos encontrando a nivel de registros ambas posiciones. Algunos registradores que dicen no procede y otros registradores que dicen sí, si el estatuto lo permite, sí procede. Esta resolución del año 2000, del 2023, por ejemplo, ¿por qué la hemos marcado como negativa? La hemos marcado como negativa porque el tribunal aquí se pronuncia señalando que sí está permitida la reelección indefinida porque el estatuto lo permite. ¿Pero por qué la hemos marcado como negativa? Porque se trata de una cooperativa agraria, donde la ley en forma expresa ha dicho que no está permitido. Entonces la ley está por encima del estatuto, ¿no? Por eso lo hemos marcado como negativo, o sea, es un pronunciamiento equivocado. Unas referencias ya muy puntuales a estos dos tipos de cooperativas que son las que más se utilizan en nuestro país, las cooperativas agrarias de usuarios y las cooperativas de ahorro y crédito. Con relación a las cooperativas agrarias de usuarios, siguiente, ¿qué es lo que debemos comentar? Como ustedes ven, en este cuadro hemos querido presentarlo de la siguiente manera, que cuando hablamos de cooperativas agrarias de usuarios, vamos a tener que hablar de dos tipos de cooperativas. Las cooperativas de la Ley 31.335 y las cooperativas de la Ley General de Cooperativas. Pero a la 31.335 también se le aplica la Ley General de Cooperativas, sí. Pero pueden haber cooperativas agrarias a las que no se les aplique la 31.335. ¿Ok? Entonces,
se dicta esta ley en el año 21, la ley 31.335, ¿no? Luego hay un reglamento, su decreto supremo 0823, están las normas de inscripción en el MIDAGRI, en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, y también, como hemos visto, le resulta aplicable supletoriamente la Ley General de Cooperativas, ¿no? Pero, entonces, las cooperativas agrarias pueden ir por esta línea, adecuarse a esta ley y gozar de los beneficios de esta ley. O simplemente no se adecúan a esa ley y siguen operando como cooperativa agraria bajo los alcances de la ley de cooperativas. No es obligatorio. Por eso que la norma dice, las cooperativas que no se adecúen a la ley y al reglamento pueden seguir operando bajo sus propias normas, pero no pueden gozar de los beneficios establecidos en esta ley, que es una ley que promueve la asociatividad a través del modelo cooperativo. ¿Por qué? Porque el Estado ha llegado al convencimiento que el modelo cooperativo es el más eficiente para los micro y pequeños productores agrarios. Más eficiente que cualquier otro modelo asociativo. Es una ley que salió con esa intención de promover el desarrollo de la asociatividad a través del modelo cooperativo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nos debe quedar clarísimo que no es obligatoria la adecuación a esta ley, es facultativa. La constitución, adecuación o transformación al amparo de esta ley 31.335 requiere aprobación previa del MIDAGRI. La respuesta es no. La ley no ha establecido ninguna competencia del MIDAGRI para aprobar estatutos, para dar visto bueno en la Constitución, transformación, adecuación, nada. Entonces, a nivel registral, no debemos pedir ninguna autorización de este sector. Con relación a la adecuación del estatuto, también hubieron muchos problemas, ¿no? Hasta que apareció el RIC y el RIC dijo, las cooperativas agrarias constituidas deben adecuar su estatuto de manera previa a la inscripción de sus acuerdos por el registrador en el registro de personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, primero tienen que adecuar su estatuto para poder inscribir después cualquier otro acuerdo, incluso sus elecciones, dijo el reglamento. Pero luego salió el decreto supremo, que es posterior, como pueden ver, y obviamente ese decreto supremo tiene mayor jerarquía que el reglamento de inscripciones. Y el decreto supremo cambió. Dijo, las cooperativas que no se adecúen a la ley y al presente reglamento pueden seguir operando bajo sus propias normas, pero no pueden gozar de los beneficios establecidos en la ley. Entonces, con eso quedaba claro que la adecuación no necesariamente tiene que hacerse de manera obligatoria para poder inscribir sus demás actos, ¿no? O sea, la cooperativa puede seguir rigiéndose por sus normas y más adelante decidir adecuarse, si es que decide hacerlo. Entonces, en esa línea, por ejemplo, encontramos estas resoluciones de Trujillo y de Arequipa, básicamente, ¿no? Donde dice, a partir de la vigencia del Decreto Supremo 0823, que aprueba el reglamento de la ley, no es exigible a las cooperativas agrarias la inscripción de la adecuación de sus estatutos a tales normas como acto previo a la inscripción de los acuerdos adoptados por ella en el registro de personas jurídicas. Ok, entonces, sí, efectivamente, el Tribunal Registral de estas zonas, ¿no? Recogió lo que dice el Decreto Supremo. Dijo, bueno, sí, pues el Decreto Supremo prevalece sobre el RIC. Pero hemos encontrado también otros pronunciamientos de Lima, básicamente, donde dice la adecuación del estatuto de una cooperativa agraria es acto previo a la inscripción. Y son pronunciamientos posteriores al Decreto Supremo. Por eso es que no estamos de acuerdo pues, con el pronunciamiento en estos casos, ¿no? Porque y hay una norma expresa que ha establecido que no es necesaria esa adecuación. Miren ustedes, la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 008 dice las cooperativas, ¿no? Pueden acordar la adecuación de su estatuto en una asamblea ordinaria o extraordinaria, no importa, siempre y cuando se haya consignado en forma expresa cada punto de agenda, como punto de agenda. Eso es lo importante. Si yo convoco una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, podré tratar el tema en la medida que sea un punto de agenda.
y luego, bueno, vendrán las mayorías requeridas por el estatuto, lo que fuera. Entonces, no importa si es una asamblea ordinaria o extraordinaria, eso no puede ser objeto de observación, siempre que sea consignado en la agenda. Ahora, ¿cuál es el tema de agenda? Desde mi punto de vista puede ser adecuación a la ley agraria, adecuación a la nueva ley, modificación del estatuto para adecuar la ley o modificación total del estatuto. No le veo ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, en esta resolución de Arequipa, observen lo siguiente, ¿no? Dice, se advierte que el reglamento de la ley señala que las cooperativas pueden acordar la adecuación siempre y cuando haya sido consignado en forma expresa como punto de agenda. Hasta ahí todos de acuerdo. Es decir, que no basta que se consigne en el punto de agenda como modificación total del estatuto, sino que se consigne que se trata de una adecuación a la ley 31335. Entonces, a ver, acá el tribunal rechaza este título diciendo la agenda debió decir adecuación a la ley y no modificación total del estatuto, pero a través de esta modificación total del estatuto, esta cooperativa se estaba adecuando a la ley. O sea, realmente debió impedírsele el acceso al registro cuando el tema de agenda era gravitante. Es una modificación total del estatuto. ¿Qué significa? Que puede cambiar desde ser una cooperativa pesquera a una de ahorro y crédito incluso, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista ha sido excesivo el impedir el registro porque el tema de agenda decía modificación total del estatuto. En la misma línea, les diría, ¿no? Una cooperativa de servicios especiales puede adecuarse a la ley 31335. Una cooperativa de servicios especiales es un tipo de cooperativa distinto a una cooperativa agraria, una cooperativa de ahorro y crédito, una cooperativa de vivienda. Entonces, puede adecuarse. Esta resolución del Tribunal de Arequipa, Registral de Arequipa dijo no puede adecuarse, porque está restringida la adecuación solo a las cooperativas agrarias y solo a las cooperativas comunales. Y desde nuestro punto de vista, sí puede adecuarse. No hay ninguna norma que se lo prohíba. Y no hay ninguna norma que diga solo este tipo de cooperativas pueden adecuarse. Esta es la resolución, dice, la persona jurídica que solicita la inscripción fue constituida como una cooperativa de servicios especiales y no como cooperativa agraria. Por lo tanto, no le es aplicable el marco legal aprobado para el tipo de cooperativas. No procede su adecuación a la ley. Me parece extrema esta posición. Claro, es evidente que quienes se van a acoger a esta ley agraria van a ser las cooperativas agrarias que venían operando, ¿correcto? Es lo natural. Pero ¿cuál es el problema si un grupo de cooperativistas que están bajo la forma de cooperativa de servicios múltiples dice queremos acogernos a esta ley y por lo tanto modificamos integralmente nuestro estatuto y ahora somos cooperativa agraria? O sea, lo que está diciendo aquí, se está diciendo aquí con esta resolución es no. Tú lo que tenías que hacer era primero cambiar tu tipo a agraria y después de agraria adecuarte a la ley agraria. Parece totalmente innecesario. Bueno, temas con la denominación, también han habido algunas observaciones. Me queda poco tiempo, o sea que voy a... porque aquí la ley, perdón, la anterior, la ley lo que exige es que la cooperativa agraria lleve en su denominación la palabra cooperativa agraria y el nombre distintivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso se trata de una cooperativa que se llama Cooperativa Agraria de Servicios Cacao Fino Agrobosque y fue denegada su inscripción, diciendo que su denominación no se ajustaba a lo establecido por la ley. Pero yo veo que sí se ajusta, dice cooperativa agraria. Cooperativa agraria. Todo lo demás es la denominación que ha decidido utilizar. Cooperativa agroturística y Anamay. La ley dice, debe decir cooperativa agraria más el nombre que elija. Cooperativa agraria San Carlos. Pero esta cooperativa dije cooperativa agroturística. Eso sí no está dentro de la ley. No obstante, en este caso sí se le dio acogida al registro. Y finalmente, con relación a las cooperativas de ahorro y crédito, unos breves comentarios.
Hay que tener claro que las cooperativas de ahorro y crédito que funcionan en nuestro país, que operan en nuestro país, que actualmente son cerca de 270 cooperativas a nivel nacional, no forman parte del sistema financiero. Y en general hemos encontrado que en todas las resoluciones se les califica como entidades que forman parte del sistema financiero nacional. Las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y que están prohibidas de captar recursos del público no forman parte del sistema financiero. Si ustedes ven el artículo 282 de la Ley del Sistema Financiero, nos indica qué empresas forman parte del sistema financiero, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero en el 11 dice cooperativas de ahorro y crédito. Sí, pero ese son otro tipo de cooperativas de ahorro y crédito. Dice cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público. ¿Cuántas han existido en el Perú? 0. ¿Cuántas existen actualmente que capten recursos del público en el Perú? 0. ¿Cuántas existirán? Yo creo que 0. Las 270 que existen son las cooperativas que se rigen por la Ley General de Cooperativas. Estas cooperativas que forman parte del sistema financiero por captar recursos del público, y como repito, no hay ninguna en el Perú ni ha habido, tienen una serie de características que están en la misma ley del sistema financiero. Son cooperativas por acciones, a las que se les aplica la Ley General de Sociedades y no se les aplica la Ley de Cooperativas. Entonces de cooperativas no tienen absolutamente nada. Entonces no hay que confundirlas. Las cooperativas de ahorro y crédito se rigen por la 24ª disposición final y complementaria de la Ley 26.702, la Ley del Sistema Financiero. O sea, se rigen por una disposición complementaria. No les es aplicable toda la Ley del Sistema Financiero porque no forman parte del sistema financiero. Solo se les aplica la 24ª disposición complementaria de esta ley. Siguiente. Y obviamente por la Ley de Cooperativas, ¿no? ¿Puede calificarse el estatuto de una COPAC o su modificación? Felizmente en esto ya estamos, me parece, sumamente claros. Registros no califica la legalidad del estatuto porque ello ha sido conferido a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. Lo que sí requieren es que venga esa aprobación por parte de la Superintendencia para que se le dé trámite a nivel registral. Y algunas observaciones registrales para terminar, ¿no? Por ejemplo, en esta esquela de observación, se le pedía a la cooperativa que adjunte la publicación de la convocatoria efectuada en el diario, cuando lo que había hecho la cooperativa era presentar una constancia, ¿no?, de la convocatoria, donde había transcrito la convocatoria. Y eso está permitido. ¿Qué dice el artículo 22? Cuando la convocatoria se hubiese efectuado mediante aviso publicado en diario, se acredita mediante la presentación de los avisos en original o mediante constancia. Esta cooperativa lo hizo mediante constancia. ¿Por qué Registros le exige que presente la publicación si está cumpliendo con la ley? Ustedes saben que cada observación genera retraso. Esta observación, ¿no?, que se observó porque la asamblea fue convocada por el presidente del Consejo de Administración. Y ha habido reiterada jurisprudencia y finalmente recogida en el reglamento que dice, en el segundo párrafo, no se formula observación cuando en la convocatoria se indica que convoca el presidente o el vicepresidente, entendiéndose que actúan en nombre de este Consejo, salvo que hubiese una prohibición expresa en el estatuto, que no era el caso. Aquí nuevamente, ¿no? Dice, sírvase adjuntar la resolución expedida por la SBS que acepta la designación del nombramiento de los directivos. Acá se le pedía a la cooperativa que la SBS, que se acredite que la SBS había aceptado el resultado de estas elecciones. Y la SBS ni siquiera tiene competencia para aceptar resultados de elecciones, ¿no? El artículo 40 del reglamento también lo dice, para la inscripción de la elección de directivos, designación de gerentes y funcionarios de una COPAC, no se requiere acreditar ante el registro de la comunicación cursada a la SBS. O sea, la cooperativa tiene obligación por la norma que regula las cooperativas de ahorro y crédito de comunicarle a la SBS que han habido elecciones y que estos son los resultados. Pero eso no significa que Registros
tenga que pedirlo como requisito para la inscripción. Ya el reglamento lo dice, no debe solicitarlo. Bueno, esta también es otro caso que tuvimos que fue, se presentó la constancia que solicitan las normas de convocatoria y quórum, pero como la constancia no decía que declaraba bajo juramento, fue materia de observación. Pero el reglamento mismo dice que todas estas constancias tienen la naturaleza de declaración jurada. Entonces, ponerle esas dos palabras adicionales de bajo juramento, creo que no ameritaban una observación. Bueno, claro, tacharon este título porque al revisar la partida observaron que los integrantes del Consejo tenían el mandato vencido. ¿Y qué es lo que hemos hablado al inicio? Hay una ley que ha establecido la continuidad del mandato, ¿correcto? Y el reglamento, dijimos, el RIC ya lo dice en forma expresa, las instancias registrales deben asumir que los miembros continúan en el cargo. Entonces no puede ser que al amparo de una norma vigente, ya vigente desde el año 21, ¿no? Se produzca una observación con relación a la continuidad. Ni siquiera fue una observación, o sea, se fue tachado el título. Bueno, con esto concluyo. La siguiente, con esta concluyo simplemente una cita extraída de una resolución del Tribunal Registral, precisamente, que dice: la función registral implica la verificación del cumplimiento de los requisitos sustanciales de validez del acto o negocio jurídico, así como la adecuación con los antecedentes del registro. Pero en ningún caso dicho funcionario debe entretenerse en el control de cuestiones simplemente formales, de redacción u ortografía, lo cual no presta ninguna utilidad en orden a la seguridad jurídica, pero sí ocasiona un alto costo de desprestigio del sistema registral. El control de la legalidad del registrador no es un filtro de minucias o de detección de erratas. Efectivamente, ¿no? En el caso de cooperativas nos ha tomado transitar y encontrar a veces observaciones en temas muy insignificantes, ¿no? Ayer se llamaba la atención mucho en estas sesiones diciendo debemos propiciar las inscripciones, debemos facilitar que los ciudadanos accedan a registros. Ustedes tienen una labor importantísima, tienen que controlar la legalidad de los actos que se presentan ante ustedes. Eso es vital, ¿no? Pero no nos detengamos en temas que son menores o en temas que pueden ser salvados por ustedes mismos, ¿no? Eso va a ayudar a todos los empresarios, sean sociedades anónimas, sociedades comerciales, empresas individuales o cooperativas. Muchísimas gracias.